Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer al comité organizador de esta 14ª edición de la Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica por la deferencia que nos hacen para poder impartir esta plática. También quisiera aclarar que en esta plática, debido al tiempo que tenemos disponible, muchos temas que a lo mejor a algunas personas les gustaría ver, como los ciclos de violencia, las aplicaciones prácticamente psicológicas del crimen, del delito, del seguimiento del delito, son temas, bueno, pues que también por su extensión no los abordaríamos, pero vamos a intentar generar en ustedes la inquietud de cómo se están estructurando los sistemas de información geográfica que estudian o que caracterizan el delito en muchas partes del mundo. Es importante también aclarar que yo hubiera querido traer datos vivos de muchos de estos sistemas que se aplican en México. Sin embargo, muchos de estos sistemas de los que voy a hablar son altamente confidenciales. Me permitieron hablar de su estructura, pero no de su contenido, entonces por ahí les voy a quedar mal en esa parte. Comenzando, nosotros vamos a hablar un poco de la geografía del delito, que es una de las áreas en las que estamos haciendo estas aplicaciones de los SIG, los condicionantes de la geografía del delito, los componentes espaciales del delito, lo que sería actualmente hay una nueva corriente que está muy ligada a la geografía de la percepción y es una colaboración que hay entre psicólogos, psiquiatras y geógrafos alrededor de lo que se le denomina perfil geográfico criminal. Todas las herramientas o la enorme gama de herramientas que hay alrededor del estudio de los sistemas de información geográfica y bueno, pues la parte más novedosa que podría ser la tipología de los SIGs aplicados a la geografía del delito. Vemos muy claramente que hay diferentes tipos de SIG, no hay uno solo. Hay desde los muy sofisticados, los muy científicos y los muy oficiales. Entonces, de estos, el que quizás tiene mayor proyección, sobre todo porque sería el ideal, son los SIG en tiempo real como instrumento de combate del crimen y bueno, pues una perspectiva de lo que es el futuro de los sistemas de información geográfica en relación al crimen. El objetivo de esta plática, bueno, pues es mostrarles los diferentes tipos de sistemas que existen actualmente y bueno, pues nosotros vemos todo el comportamiento espacial y temporal del delito que estudia la geografía del delito desde los aspectos más generales como son los condicionantes generales, estos que están aquí, las condiciones de la vulnerabilidad que también se están estudiando a través de los SIG, los aspectos condicionantes locales que ahora son muy importantes sobre todo por la participación social de la población en el combate al delito, el perfil geográfico criminal, que vamos a hablar unas cuantas generalidades, y las herramientas geoinformáticas de estudio. En cuanto a lo que se refiere a condicionantes generales, los condicionantes generales son toda una serie de condiciones sociales, económicas, que propician y que muchas veces enmarcan la ocurrencia de los delitos, ya sea vistos como fenómenos muy locales, muy sociales, muy urbanos, o también a niveles nacionales, a niveles regionales, donde prácticamente importan muchas otras cosas. Nosotros, por ejemplo, vemos que hay un papel amplificador de los medios masivos de comunicación, es decir, ahora se está estudiando ese papel de los medios masivos porque muchas veces son inductores de miedo, es decir, a veces deforman la realidad, no permiten saber exactamente cuáles son las dimensiones que realmente están ocurriendo, simplemente son aspectos que muchas veces amplifican y exageran la ocurrencia del delito. Está el que es más importante de todos y el que nadie puede soslayar, ninguno de los autores
desde los más clásicos, desde el siglo XIX, hasta los más modernos, incluyendo pues algunos autores. Aquí, por ejemplo, traigo a la memoria al doctor Hernando Sanz, que es importante allá en España con respecto a la geografía del delito, y muchos otros autores que han hecho estudios y siguen haciendo estudios alrededor de esta disciplina. Está evidentemente la pobreza y la marginación son los desencadenantes principales, eso ya nadie tiene dudas de eso. O sea, generalmente el delito es hijo de la pobreza y obviamente pues asociado a él está lo que viene siendo el desempleo, la falta de acceso a la educación, el deterioro de la vivienda, sobre todo el hacinamiento y todos los aspectos psicológicos y familiares que implica este hacinamiento y este deterioro de la vivienda, el abuso y la desintegración familiar, evidentemente que también está ligado a estos aspectos, es decir, viene siendo como una especie de ciclo. Pero actualmente, bueno, pues hay muchos autores que inclusive están estudiando la parte de la genética. Yo en esa parte no estoy muy de acuerdo, la parte de la genética como elemento de inducción del crimen, pero bueno, hay muchos autores que lo manejan, inclusive lo incluyen en algunos de los sistemas de información geográfica, lo que se le llama la cultura del crimen. Es decir, hay lugares donde ya la población se ha acostumbrado a la delincuencia. Es más, ya toda la población se dedica a algún tipo de crimen. Hay poblaciones completas que se dedican al robo, otras que se dedican a hacer robo de ganado, otros que se dedican inclusive a emplearse como sicarios o asesinos a sueldo. Y eso pasa ya en casi todas partes de América Latina, es decir, una especialización y una cultura del crimen. Los niños pequeños quieren ser narcotraficantes o quieren ser ladrones como los tíos, los papás, los abuelos, y obviamente es toda una cultura y también entra dentro de este proceso. Está lo que viene siendo las condiciones ambientales. Ahora se toma mucho en cuenta que ciertos lugares, por ejemplo, que son extremadamente, digamos, calurosos, que son muy secos, a veces el hacinamiento en condiciones, digamos, de deterioro de los servicios públicos y de los servicios domésticos genera a veces actitudes criminales. Inclusive incide mucho en la desintegración familiar, en el abuso, en la violencia interfamiliar, en fin, en todos esos aspectos. Actualmente, por ejemplo, muchos países, sobre todo Europa, tienen el problema de la inmigración, sobre todo de los países excoloniales o excolonias que van prácticamente hacia lo que consideran, digamos, una condición prometedora, que finalmente no lo es, y muchas veces esto se convierte en un proceso de exclusión social. De hecho, en España, en Europa, se está hablando mucho de exclusión social como un elemento, por ejemplo, que hace que ciertos grupos de inmigrantes, que cierto grupo de la población quede excluido por las autoridades, y obviamente se genera todo un proceso que normalmente puede desembocar también en crimen y delito. Estos son los que se les considera condicionantes generales, también se estudian en los SIG, normalmente a escalas mayores, generalmente escalas regionales o escalas, digamos, más pequeñas. Los condicionantes de la geografía del delito, ya en particular, tienen que ver a veces con aspectos como la cohesión social. Esto ya es a nivel de barrios, a nivel de colonias o dependiendo de las divisiones locales que existan. Normalmente es importante y mucha gente está estudiando, sobre todo en Brasil, esto se está estudiando mucho con enfoques de geografía de la percepción, y son enfoques muy importantes. Y evidentemente esto implica el grado de cohesión social, también implica un grado de comunicación vecinal, es decir, qué tan comunicados,
qué tan organizados están los vecinos para poderse defender ante situaciones de delito. Implica también el grado de responsabilidad de las autoridades locales, qué tan comprometidas están o no con el combate al delito. Muchas veces están coludidas o ya hay un proceso de corrupción muy activo que a veces hace que, por ejemplo, en lugares como México, la gente se empiece a organizar por su propia cuenta, que empiece a haber lo que se le llama policías comunitarios, que lo que hacen es defenderse y se llegan a armar, compran armas y empiezan a generar toda una organización para defenderse de las organizaciones criminales. También está la vulnerabilidad de la ubicación respecto a zonas calientes, es decir, qué tan cerca se está de zonas muy marginadas, donde existe una mayor cultura del crimen, y a veces las colonias con las que circunda o las que están de vecinos sufren las consecuencias de este tipo de vulnerabilidad. Aquí inclusive se estudia la iluminación, la presencia de áreas públicas, de vialidades con servicios o sin servicios, si están pavimentadas o no están pavimentadas, en fin. Y finalmente, bueno, lo que se le conoce como sistemas de alarmas de vigilancia y de defensa. Esto no nada más inclusive lo hace la población local, a veces las mismas organizaciones criminales, para defenderse de la acción de las autoridades, generan sistemas de vigilancia y sistemas de alarma, sistemas de comunicación. Allá en México, a los taxistas, a mucha gente que trabaja normalmente en las vialidades, se les conoce como halcones, porque informan prácticamente de la presencia de un operativo, de la presencia de un grupo antagónico que en un momento dado va a ejercer una represalia contra el otro grupo criminal. O sea, todo esto que estoy dando, se me olvidó aclarar, todo esto vendría siendo lo que se está usando como marco conceptual dentro de los SIG. Es decir, es importante saber, y sobre todo en los SIG hay tres aspectos que son muy importantes. En primer lugar, el tipo de marco conceptual que se está utilizando. El segundo, el tipo de organización de las autoridades y su margen de tolerancia, de confidencialidad ante la presencia del crimen y el manejo de la información dentro de los sistemas de información geográfica. Y un tercer aspecto viene siendo la parte política, la parte tecnológica que se hace, digamos, la tecnología que se utiliza de punta. Es decir, a veces se utilizan tecnologías limitadas, en otros casos se invierte gran cantidad de dinero para utilizar tecnología de punta, de última generación, y por eso al final vamos a hablar de una tipología de los sistemas de información geográfica. Siguiendo un poquito con este marco conceptual, están los que se les denomina condicionantes locales, desde la escasa iluminación pública, el deterioro de las vialidades, el flujo de la circulación peatonal. A veces en muchos lugares que no tienen mucha circulación se convierten en lugares donde es más fácil realizar un robo, donde es más fácil realizar una violación, donde es más fácil cometer un delito. También los lugares donde hay escasa circulación vehicular, donde hay una degradación ambiental, donde hay lotes baldíos, basura, y entonces la gente por una primera percepción no son lugares que le parezcan seguros. Los barrios marginados cercanos, que ya comentábamos hace un momento, y la vigilancia deficiente. Ahora, esto viene siendo condicionantes, aspectos que se utilizan también en los SIG, pero ya los componentes propiamente del SIG, la parte de la geografía del delito que se estudia más, tiene que ver con las tipologías de los delitos, con las divisiones territoriales por escalas, por la influencia de los procesos de globalización. Cada parte del mundo tiene diferentes impactos de los procesos de la globalización. Aquellos lugares que tienen más efectos de la globalización normalmente coinciden con lugares donde hay una mayor incidencia de delitos.
O sea, no sé exactamente por qué, pero esto ocurre bastante. Está también el tamaño y complejidad en el uso del uso urbano y perurbano. En la medida que las ciudades se hacen más complejas, crecen más, diversifican sus funciones, diversifican sus actividades, parece como si hubiera también un imán hacia la complejidad y la variedad de los delitos. Entonces eso ocurre bastante, sobre todo en Europa. Dentro de lo que vendrían siendo los patrones espaciales, es decir, a final de cuentas muchos de estos aspectos tienen que definir patrones espaciales. Los patrones espaciales se definen ahora, casi todo mundo lo que hace, lo que nunca ha faltado desde el siglo XIX, son los puntos de ocurrencia de los delitos. Todo el mundo, a nivel de sistemas vectoriales, sobre todo los SIG vectoriales, ubica puntos donde hay incidencia de delitos. A partir de allí genera toda una temática, digamos, del tipo de delito, de la frecuencia del delito, de la densidad de los delitos, en fin, con esos puntos se empieza a trabajar. Después define cuáles son los puntos y zonas calientes, es decir, donde hay más ocurrencia, donde es más frecuente, donde empieza, digamos, hay cierta, digamos, concentración, cierta densidad mayor de los delitos. Esto normalmente la mayor parte de los sistemas lo hace. O sea, eso no le falta a ningún sistema. Lo que pasa es que no siempre se estudia todo lo demás. Se estudia también, por ejemplo, las características de las vialidades y los transportes como rutas del delito. Es decir, siempre los ladrones tienen sus rutas. Vamos a ver ahorita en lo que viene siendo el comportamiento geográfico del delito. Normalmente siempre el criminal tiene sus rutas preferentes. De repente ya cuando empieza a haber combate o que empieza a haber más vigilancia, entonces cambia sus rutas, pero normalmente sigue ciertos patrones. Entonces la idea es ver qué vialidades le sirven de acceso y de salida a el crimen, incluyendo cualquier tipo de crimen, desde los más pequeños hasta los más grandes. También la influencia de la relación centro-periferia de las ciudades, es decir, ya desde hace tiempo muchos autores como Davidson vienen manejando esta relación entre el centro y periferia de las ciudades. Hay ciudades, por ejemplo, que la población de mayores recursos se desplaza hacia la periferia, pero en el centro se va sustituyendo a la población por población marginada, y generalmente esta población marginada genera focos de origen y destino del delito, y normalmente estas relaciones entre centro y periferia tienen comportamientos diferentes en cada ciudad, pero es también un patrón que se estudia. Lo que también se estudia a partir de los puntos son las áreas de influencia, y otro que ya empieza a ser más común, antes no era tan común, la ubicación de los centros de origen, es decir, a base de afinidades, a base de correlaciones, se empiezan a generar estos procesos o estos patrones de ubicación de centros de origen del delito. Inclusive se empiezan a establecer conexiones delictivas. Hay delitos que tienen conexiones delictivas muy claras. Normalmente, por ejemplo, el robo de automóviles está siempre asociado a lo que en México se le llama deshuesaderos, donde se desmantelan los coches por partes y se venden las partes por separado. Entonces, normalmente los lugares, a veces un centro de origen, por gravedad o por estudios de gravedad, puede llegar a ser un deshuesadero o una empresa desmanteladora. Entonces, esas son las formas de asociación. Hay muchos otros tipos de asociaciones, pero la idea es generar con el SIG ese tipo de lugares. Está lo que se le llama, ahora ya se está viendo que uno de los centros principales de delito, sobre todo asociados al narcotráfico y a muchos de los delitos que están también asociados al narcotráfico, son los centros nocturnos. Es decir, los centros nocturnos en todas partes del mundo se han convertido en lugares
donde se concentran los criminales, se concentran los delitos y alrededor de ellos hay toda una serie de actividad delictiva que también se puede caracterizar a nivel de patrones. Y está lo que se lea finalmente lo que le llaman la fragmentación urbana y los procesos de exclusión dentro de las ciudades. Esto se está estudiando, yo vuelvo a repetir, bastante en Europa, estos procesos de exclusión, y viendo cómo se están fragmentando, es decir, cómo hay prácticamente colonias que se van marginando cada vez más o que van cayendo en este proceso de degradación, por ejemplo, del nivel económico, del nivel de ingreso. En la medida que se va descendiendo, muchas van cayendo en este proceso de fragmentación y muchas veces familias que no tenían nada que ver con el delito empiezan a participar en él. Hay todo un proceso de reclutamiento que también muchos autores han estado estudiando y que más o menos caracteriza este proceso. Ahora, esto es algo más novedoso, que es lo que se le llama el perfil geográfico criminal. Hay muchos autores que han escrito sobre él. Y bueno, lo que antes era solamente el perfil criminal a secas, era algo que se hacía por rutina en los procedimientos policíacos. Actualmente este procedimiento ha pasado a ser geográfico y tiene ya características desde cómo caracterizar a la zona, cómo caracterizar el perfil familiar, el perfil social de un barrio y cómo algunos de los criminales que ya están fichados o que están libres pueden en un momento dado adquirir cierto comportamiento por zonas. Las rutas de acceso, cuáles son la tendencia, las preferencias para acceder y salir en ciertos lugares. Y esto también se empieza a cartografiar, se empieza a establecer cuáles son estas rutas de acceso preferentes, se les empieza a dar colores para establecer estas asociaciones y cuáles son los patrones de movimiento. O sea, el objetivo final del perfil geográfico criminal es establecer los patrones de movimiento y de acción del delito. Entonces, todo esto son caracterizaciones que ya se están incorporando también en los SIGs. En el perfil geográfico criminal se utilizan diferentes procedimientos, entre ellos están los mapas cognitivos, que son prácticamente mapas mentales. Se trata de reconstruir el mapa mental geográfico del criminal, es decir, a dónde se va, cuáles son sus zonas preferentes, cuáles son sus víctimas preferidas, cuáles son las características de los lugares que prefiere para robar. En fin, todo esto ya se empieza a manejar a nivel de mapas cognitivos. Esos mapas cognitivos también se traducen en mapas, en cartas y dentro de los SIGs. Las condiciones ambientales también se ubican. Se generan algunas hipótesis que ya son de hecho metodologías estándar dentro de estos perfiles geográfico-criminales, como la hipótesis del círculo, que en realidad para nosotros sería como una especie de buffer, es decir, de qué círculo se mueve, a partir de qué puntos, y van haciendo una reconstrucción de una área delictiva en particular para cierto grupo criminal o para un criminal en particular. La relación distancia-costo también se establece, se le dan pesos a esto. Se definen patrones y perfiles geográfico-delictivos con ellos, es decir, para saber cuáles son estas áreas de influencia. Se generan modelos de simulación delictiva. Vamos a ver más adelante que inclusive algunos autores recomiendan, por ejemplo, redes celulares o autómatas celulares, cadenas de Markov y toda una serie, inclusive aspectos de cálculos de probabilidad, regresiones, todos estos se están aplicando ya directamente a definir esto. Igual los modelos de predicción delictiva, es decir, viendo cuál es un comportamiento típico en el perfil criminal o geográfico criminal, tratan de adivinar cuáles son las zonas a las que podría moverse por sus afinidades.
Las herramientas geoinformáticas, bueno, pues generalmente son estas: bases de datos georreferenciados, asociados a objetos, cartografía digital temática, percepción remota, multiespectral, infrarroja y en tiempo real. Se utilizan los tres tipos. Los procesamientos estadísticos del comportamiento del delito, los procesamientos geoestadísticos. Ahora, pues como este mapa que está aquí, generalmente se interpolan los puntos y estas interpolaciones se van uniendo para generar áreas que tienen el mismo comportamiento o la misma cantidad de incidencia de delitos. Y los sistemas de alarma, intercomunicación policíaca y sistemas operativos que ya están metidos dentro de los mismos SIG, son parte del esquema de alarma. Es decir, hay mecanismos, modelos en los cuales, si ocurre una determinada serie de variables, dependiendo de cómo ocurren y en qué condición ocurren, disparan diferentes tipos de alarmas y generan diferentes tipos de comunicación. Están finalmente los sistemas de información geográfica, que bueno, pues es el tema de nuestra plática. Si hacemos una tipología con todas estas variables que acabo de mencionar, nosotros tendríamos 4 tipos de sistemas de información geográfica. Tenemos lo que serían los sistemas de información propiamente descriptivos, que son los más comunes, los que prácticamente el 80% de las instituciones policíacas del mundo utilizan, el descriptivo. Estaría el explicativo interactivo, que sobre todo lo utilizan los medios académicos. Uno que otro organismo público o estatal llega a utilizar este tipo de sistemas cuando hay un acuerdo con la universidad, con un centro académico, llegan a utilizarlo. Están los SIG táctico-operativos, que son SIGs altamente confidenciales, que utilizan los organismos policíacos para hacer sus operativos. Y están los más extremos, los más tecnificados, los que tienen tecnología de punta, que son los SIG en tiempo real, para combatir el delito. Inclusive en la jerga de los organismos militares y los organismos policíacos de alto nivel, se les conoce como sistemas quirúrgicos. O sea, los sistemas que ahorita los voy a explicar. En los SIG descriptivos, bueno, pues todo el mundo los conoce, parten de estadísticas oficiales o del dominio público. Es más, muchos están publicados en internet, forman parte de servidores públicos de mapas. Es decir, es información que muchas veces sí está al acceso de la población o de los expertos. Utilizan evidentemente puntos y polígonos básicos, hacen su clasificación de la incidencia de los tipos de delito, si son robos, si son robos calificados, si son violaciones, si son procesos de violencia interfamiliar, si son inclusive narcomenudeo o cualquier otro tipo de delito. Es decir, yo no quise abordar aquí toda la tipología de los delitos porque, bueno, ya todo el mundo casi los conoce. Evidentemente con esto lo más que se llega en este tipo de sistemas es hacer mapas geoestadísticos, es decir, mapas interpolando estos datos, estos puntos, estos polígonos, y después se aplican modelos estandarizados, es decir, modelos que normalmente están montados ya de fijo en muchos de los sistemas de información geográfica vectoriales, como ArcGIS, como GeoMedia, como Maptitude. Es decir, todos estos ya inclusive tienen sus modelos montados, son modelos estandarizados que simplemente se utilizan para tratar estos puntos y generar algún tipo, digamos, de análisis posterior, de análisis espacial. Los explicativo interactivos son diferentes, tienen un propósito completamente distinto, porque buscan explicar y sobre todo buscan que tengan un carácter preventivo los sistemas. Es decir, aquí sí se estudian todo tipo de variables, sobre todo aquellas que tienen que ver directamente con la incidencia, con las causas del delito. Y bueno, aquí lo que hacen es que
Buscan, por ejemplo, simular y predecir el delito, pero sobre todo con temas novedosos, con temas que no se tratan en los descriptivos. Normalmente aquí se utilizan modelos distintos, buscan a veces, por ejemplo, como en este caso, buscan correlacionar los índices de pobreza, los índices de educación, los correlacionan directamente con la incidencia de los delitos y entonces encuentran precisamente relaciones significativas entre estos datos que son de tipo social, que son de tipo económico, los asocian al delito y por ejemplo en Brasil se están haciendo muchos modelos propiamente para, a partir de estos análisis, generar estrategias de tipo remediativo, preventivo, ¿sí? Entonces tratan de que la gente, bueno, pues tenga fuentes de empleo, que se dedique a otras cosas, que tenga mayores niveles de educación, es decir, combaten las causas que están relacionadas con la desocupación, con la pobreza, con la falta de empleo y la falta de educación. Entonces van más a ese tipo de cosas. Entonces son inclusive altamente interactivos porque buscan ya estructurar a base de software libres, a base de ligar esquemas de interoperabilidad, buscan cruzar esta información con otros sistemas, buscan en un momento dado generar análisis que las plataformas convencionales no pueden realizar. Entonces buscan este tipo de cosas y las encuentran en los software libres y en los estándares de interoperabilidad. Evidentemente mucha de la información no está disponible porque las autoridades no la registran o no la proporcionan, entonces se requiere mucho trabajo de campo. Varios de los sistemas brasileños eso es lo que están haciendo, generan mucho trabajo de campo, van a las comunidades, le bastan sus encuestas, sus cuestionarios, hacen cuantificaciones propias para relacionarlo con las variables delictivas. Entonces son sistemas mucho más completos que no intentan exclusivamente nada más detectar dónde está el delito y combatirlo, sino tratan de buscar las causas y prevenir que haya más incidencia de delitos. En cambio, los táctico-operativos son correctivos, son 100% correctivos. Es decir, la policía lo que quiere es saber dónde están las zonas calientes para poner las patrullas, para poner sistemas de vigilancia, poner cámaras, poner recorridos mayores de las patrullas, en fin, tienen sistemas de informantes, es decir, a veces mucho de lo que sacan en la televisión de las series CSI, o bueno, ¿cómo se llama? De ese tipo, pues basan mucho en esto. Y bueno, los modelos operativos son generalmente muy determinados, ya tienen ciertos patrones de acción, saben dónde ejercerlos, usan inclusive sistemas de inteligencia de negocios para generar patrones, ¿sí? Para encontrar inmediatamente la respuesta. Es decir, generan un proceso, hacen una simulación y generalmente reciben casi de inmediato un modelo de respuesta para combatir de inmediato el crimen. Sobre todo ellos toman en cuenta mucho el tiempo, es decir, el tiempo de respuesta es muy importante para este tipo de sistemas. Entonces, las variables que ellos utilizan son muy directas, son aquellas donde están ocurriendo los eventos, si pueden sincronizar las cámaras para intercomunicar, para ver dónde va el delincuente, bueno, inmediatamente tratan de ubicarlo y tratan inmediatamente de remediarlo, de seguirlo y de capturarlo. Entonces tienen perfiles delictivos, generalmente tienen ficheros que están constantemente en tiempo real, pero digamos son sistemas que no es fácil acceder a ellos. Yo les comento que yo tengo muchos alumnos que trabajan en estos sistemas, por desgracia todos ellos me dijeron, bueno, pues sorry profesor, no le vamos a poder pasar nada, hable nada más de ellos, pero no le podemos pasar información. Precisamente porque ellos están involucrados en esto, hay mucha confidencialidad, sobre todo por la permeabilidad que tienen los cárteles en México,
Los cárteles en México tienen mucha permeabilidad hacia este tipo de sistemas y luego pueden corromperlos con mucha facilidad. Y están estos, que son los SIG en tiempo real, que son prácticamente casi de estrategia militar. De hecho, son diseñados, manejados, administrados generalmente en el mayor esquema de confidencialidad. Allí se les denomina como sistemas quirúrgicos. Son sistemas que, para empezar, están desarrollados por cuerpos de élite, es decir, la gente ha sido adiestrada como experto exactamente en ese manejo del sistema. Son sistemas muy caros, o sea, altamente costosos, que manejan sistemas de percepción remota en tiempo real. De hecho, hay 3 tipos de sistemas. Los aerotransportados, que son en avionetas, aviones, helicópteros, generalmente traen sus sensores. Son sensores que vienen calibrados en infrarrojo, pero donde inclusive los sistemas más avanzados de tipo norteamericano ya pueden hasta señalar una firma, es decir, pueden establecer, poner la mira en una firma, en un personaje que están buscando, le diseñan su firma y lo siguen por todos lados. Es decir, son capaces de editar firmas personales. Son capaces, por ejemplo, de tener comunicación permanente, es decir, se sabe dónde está, tienen cámaras de alta resolución, de alta definición, pueden seguir, por ejemplo, un auto y pueden ver la placa desde lejos, pueden mandarla a su base de datos y saber si es un coche que se está robando o no. Regresa el dato y generalmente generan una alarma, ubican a las unidades que están cerca, porque todas tienen GPS. Aquí los GPS ya no son GPS normales, son GPS que están inclusive direccionados. Es decir, no son nada más el chip que se le pone a la patrulla, sino son capaces de, en una firma, ubicar y direccionar un posicionamiento. Entonces, hacen un seguimiento muy activo del criminal. Hace como un mes se filtró en las redes sociales, no sé si alguien lo vio, un video de una persecución en Brasil. O sea, este que está aquí es precisamente extraído de ese video, donde se le hizo la firma a un criminal y prácticamente el helicóptero no es nada más el hecho de que lo vaya siguiendo con infrarrojo. Tenía la firma espectral y todas las armas están direccionadas al sujeto, es decir, no le disparan a cualquiera, le van disparando nada más a él. Y las armas ya van direccionadas y tienen cierta frecuencia de disparo. Entonces prácticamente son sistemas completamente extractivos. Pueden ubicar un jefe de una gran banda, saber dónde está, dónde se mueve y finalmente mandar un comando que va y lo saca nada más a él. A ese nivel están ya estos sistemas de seguimiento y obviamente son estrategias militares, o sea, los satélites, muchos de los sensores no tienen una venta generalizada, tienen protocolos muy estrictos con las autoridades de Estados Unidos, evidentemente pues siguen todo un patrón. Entonces, ¿cuál es el futuro de los SIG en relación al delito? Pues siendo una herramienta, pues debe obedecer a condiciones de multicausalidad. Si somos honestos, pues debería tener todo tipo de variables, tanto generales como locales, y para hacer un estudio integral y tener no nada más funciones de tipo correctivo, sino también de tipo preventivo. Es decir, que pudiera ser un fenómeno que tuviera la oportunidad de ser, por ejemplo, compartido entre instituciones académicas e instituciones gubernamentales para llegar precisamente a acuerdos que permitan, en base a planes de desarrollo económico, bueno, pues generar soluciones verdaderamente verdaderamente preventivas que de alguna manera estén armonizadas con las correctivas. Para todo mundo queda claro que la pobreza es el disparador, es el principal problema en todo el mundo y que obviamente su incidencia obedece a ciclos históricos
ampliamente definidos. En esos estudios que se hacen sobre los ciclos del delito, hay estudios históricos que hacen precisamente ese seguimiento de las variables a través del tiempo. En México se han hecho varios de esos estudios, donde uno puede seguir que la incidencia del delito normalmente pasa por diferentes fases, hasta que llega a algunas que son de estabilidad, es decir, el delito sigue curvas que suben y bajan. Es decir, hay momentos de estabilidad, donde hay mayor desarrollo económico, donde el Estado interviene más en los procesos, pero hay otros en los que el Estado tiene una ausencia y entonces se empieza a generar malestar social, hasta que el Estado vuelve a intervenir y vuelve a resolver el problema. Y finalmente, bueno, pues algo que debe también tomarse mucho en cuenta en la planeación es que su complejidad aumenta con los contrastes urbanos y urbanos rurales. Siempre esta macrocefalia de las ciudades está muy asociada también a la incidencia de incendios, de delitos, en la medida que la gente del campo va a la ciudad, no encuentra oportunidad de empleo y obviamente una de las opciones es dedicarse a la delincuencia. Bueno, yo con esto termino, no sé si alguien tenga alguna pregunta.